más rápido el Visual Studio también sin mouse, pero es también una curva Pero Igual es prácticamente lento. aprendizaje. como está construido ahora, está lento. Es como una página web. De Ya, hecho, ya, ya. uno lo cierra y pregunta, ¿estás seguro de cerrar web? Mm. Claro, tú trabajaste antes con Pygmy, pero la antigua. Sí, el antiguo era mucho más rápido, mucho más rápido. A pesar de que tenía un Sí, poquito menos cosas, pero era mucho más rápido. sí, es Ya. muchísimo más rápido. Tal vez si uno va a preferencia y deshabilita ciertas cosas porque hay unos gráficos ahí que están como automáticos, todas esas cosillas como que muestra. Detallitos estéticos que tiene Sí, sí, también. sí, sí, hay que, yo creo que deshabilitándolo podría acelerarse un poco. Sí. Ya. Eh, bueno, voy a... El archivo para hoy. Ahí están los archivos. Bien. Eh, voy a compartir pantalla. Voy a comparto y vamos a comenzar. Entonces, con la clase de hoy. Ya se ve en pantalla, ¿cierto? Sí, Sí, profesor. Sí, ya. Bueno, hoy estamos en el día 1 del capítulo 3, que se llama Relaciones y operaciones transaccionales, del módulo 5, lenguaje de consultas a una base de datos PostgreSQL. ¿Ya? Hoy, el día de hoy, vamos a ver principalmente en la parte de relaciones y operaciones transaccionales, parte 1. Hoy vamos a ver más que nada lo orientado a relaciones, pero más que como relación, nombrar un término más bien teórico. Lo que se va a ver harto hoy día son las consultas que involucran a tablas relacionadas. ¿Ya? Sí, los joins. Eso es lo que vamos a ver principalmente hoy. Así que comencemos. Va a ser, no son muchas páginas las que salen acá, pero son conceptos profundos. El otro día igual eran pocas páginas y resulta que igual anduvimos entre las cuerdas con el tiempo. Sí. Así que no hay que confiarse que aparezca poco, eh, de que nos va a alcanzar para todo tranquilamente. exacto. Lo principal, preguntar apenas tengan una duda también, chicos. Sí, es súper importante que pregunten. Esa es la mejor instancia, en especial este tema de la join. Sí, Acá hay harta teoría. no, y si lo aprenden bien, que esa es la idea, entonces no, aquí tienen un dominio súper fuerte el día de mañana. Sí, es una buena instancia. Ah, era la instalación de cofre que se está poniendo el equipo. Sí, tiene sentido. Ya. Operaciones de unión entre tablas. A ver, como pueden ver, vamos directo al grano. ¿Sí? No hay un preámbulo acá. ¿Ya? Competencias. Realizar consultas usando el comando join para el consumo de datos entre tablas relacionadas. Realizar subconsultas para la anidación de datos entre tablas. Introducción. Hasta el momento, todas las consultas que hemos realizado las hemos hecho solo sobre una tabla. Previamente explicamos cómo las tablas se relacionan a través de claves primarias y claves foráneas. Pero debemos destacar que el objetivo principal de implementar estas claves en nuestras tablas es la posibilidad de generar operaciones entre estas entidades y extraer conjuntos de datos
concatenados para consultas más personalizadas. En el plano real, los casos de persistencia de datos requieren de la creación de diferentes entidades, tablas, en las que distribuimos la información correspondiente a una operación ejecutada desde el software. Es decir, que nosotros ejecutemos esa consulta. Y consumir esos datos tabla por tabla sería muy engorroso. Es decir, imagínate, vas a una tabla y guardas los datos, después vas a otra tabla, guardas los datos, y después tú empiezas a recorrer esos datos guardados y empiezas a unir lo que necesitas. Sería ineficiente absolutamente. Conlleva un costo de cómputo considerable. Para esto tenemos el comando join, que nos servirá para navegar entre los registros de tablas relacionadas y de esta manera lograr, con una sola consulta, obtener todos los datos relacionados en una situación determinada. Esto es un tema crítico. Muchos desarrolladores, junior principalmente, están partiendo, que no dominan el tema de los join, hacen más de una query, guardan en arrays, ¿ya? Y empiezan a hacer las operaciones sobre los arrays y todo, ¿ah? para obtener toda la información que necesitan y entregan el resultado. El software funciona, ¿ya? Y funciona rápido. Todos ven un resultado rápido. Eso sucede mientras sean pocos los usuarios de ese software, ¿ya? Pero a medida que aumente la cantidad de usuarios de ese software, todo el sistema va a empezar a colapsar. ¿Por qué? Porque el servidor donde se está ejecutando la aplicación, el servidor web donde se ejecute, ya sea Node, ya sea la aplicación que sea, todos esos datos los lleva a memoria y hace operaciones. Y hace más consultas sobre la base de datos que debería hacer. Entonces, por ejemplo, si está haciendo consultas sobre 3 tablas, ya, pongamos 2, ya lo más fácil, 2 tablas. Y por cada request, por cada requerimiento, hace 2 consultas. Trae los datos de esas 2 tablas, todo el esquema en arrays, y los junta todo y entrega lo que necesita la aplicación. Funciona, ¿no? Y como les decía, funciona bien cuando son pocos los usuarios. Pero cuando aumenta la cantidad de usuarios, es decir, tiene el doble de consulta a la base de datos simultáneas de las que necesita. Y a la vez, consume un montón de memoria del servidor de aplicaciones, ya sea Node, ya sea HP que esté ahí con Apache, lo que sea, consume el doble, no el doble, consume mucha más memoria, porque resulta que llegaría a un puro registro de la base de datos. En cambio acá tiene que empezar a trabajar con 2 o más registros para empezar a hacer sus propios filtros, para empezar a hacer sus propias combinaciones. De repente se trae las tablas completas para poder hacer las relaciones. Entonces, el consumo de memoria en el servidor de aplicaciones también es muy alto. Y lo que antes funcionaba rápido, ahora funciona lento. Y después no funciona. Y se cae la página. ¿Ya? Entonces, es importante manejar el tema de los joins. Porque con una sola consulta traen los datos que necesitan. Ahora también es importante hacerlos bien. Porque si no también van a consumir muchos recursos en la base de datos. Así que vamos a seguir revisando. Pero este concepto del join es un concepto fundamental. Porque yo he visto que muchos desarrolladores, al no dominar el tema del join, hacen más de una consulta, guardan todos en arrays y empiezan a trabajar después con los arrays en el servidor.
unión de tablas. Este es el tema del join. Como ya has aprendido en la unidad anterior, podemos relacionar dos tablas por medio de claves primarias y foráneas. No obstante, aún no le hemos sacado provecho a esto. Es lo que te enseñaré a continuación. Ya, esto que está acá, voy a explicarlo un poquito. Bueno, vamos el encabezado primero. Un sistema con diferentes secciones restringidas por niveles de usuarios desea almacenar los datos de su personal e identificarlos según su rol en el proyecto. Teniendo los roles de administrador, marketing, editor y suscriptor. Cada uno de ellos con diferentes funciones. Entonces acá aparece este esquema. ¿Ya? Este esquema acá, bueno, no un esquema desde el punto de vista de los esquemas de base de datos, sino que este modelo. ¿Ya? Digamos, cambiemos porque resulta que existe el esquema de identidad de base de datos. Este modelo, ¿ya? Este modelo que aparece acá, es un modelo de dos tablas, pero ya tiene algunas cosas interesantes. Acá dice que tenemos dos entidades o dos tablas, ¿ya? Una tabla rol y una tabla usuario. Rol tiene su ID de rol, el nombre del rol, que puede ser administrador, marketing, editor, suscriptor, y una descripción, donde acá podemos poner una descripción de qué es lo que hace ese rol. Y tenemos la tabla usuario, que tiene root, que es su identificador. Normalmente las primary keys se colocan al comienzo de la tabla. Eso es la buena práctica para el modelado, ¿ya? Cuando uno modela una base de datos, hace un modelo de base de datos, uno va, las primary keys las coloca al comienzo, ¿ya? Entonces el usuario tiene root, tiene nombre, teléfono, mail, que también es una llave candidata, género, fecha de nacimiento, y acá viene ID de rol. Si se dan cuenta, ese ID de rol inmediatamente nos está dando el paso de que podamos relacionarla con el ID de la tabla rol. Normalmente, esto es una buena práctica, siempre colocar hacia dónde apunta la llave foránea. ¿Ya? Entonces, esto apunta al ID rol, el campo ID de la tabla rol. ¿Ya? Se coloca con guión bajo porque Postgres no maneja bien el tema de las mayúsculas, el camel case no se maneja de buena manera en Postgres. Y en la mayoría de las bases de datos es así. ¿Ya? Entonces tenemos dos tablas. Y acá, al haber esta llave foránea, estoy diciendo que este usuario tiene un rol. Entonces, acá está la relación que ya se muestra. Esto es algo que no se ve, sino que se ve reflejado solamente a través de esto. Esto me hace que me aparezca esta parte de acá. O más bien, cuando estoy diseñando, tengo estos campos hasta aquí nomás, ¿ya? Y digo que un usuario puede tener un solo rol, ¿ya? Y un rol puede tener varios usuarios, es decir, pueden haber varios en marketing, varios administradores, varios editores y varios suscriptores, no necesariamente uno. Entonces, cuando tenemos eso, decimos ya, ¿cómo lo relacionamos? Si el usuario puede tener un rol, entonces aquí está la clave, aquí está la relación. Y ahí referenciamos al rol. Y eso se ve reflejado acá en el modelo, como una relación tiene, un usuario tiene un rol, entonces le ponemos el nombre tiene, y la cardinalidad, en este caso un usuario, acá, al estar así,
es obligatorio que tenga al menos uno. Así que debería aparecer un 1 aquí. ¿Ya? Eh, debería aparecer al menos uno, idealmente. Después podemos ver si le ponemos con el null. Si que lo soporta o no lo soporta. Pero idealmente deberíamos poner un 1, ya que tengo un rol. Y un rol puede tener muchos, de 0 a muchos, porque aquí no hay nada que me obligue a tener algo. ¿Ya? Puede tener de 0 a muchos usuarios. ¿Y dónde lo veo? Acá, en la parte del usuario. Ahí es donde se ve. ¿Ya? Entonces, esta cardinalidad, esta patita de gallo, significa muchos. O en algunos libros. O n, efectivamente. Es que lo que pasa es que ahí se coloca una línea y se coloca 0, 2 puntos, 0, punto, n. En otro libro sale 0, 0, punto, Uno.1. punto, asterisco, Mm. porque esto es un muchos. Así que sería 0, punto, asterisco, o solamente sale n, o solamente sale asterisco. Todos esos casos también. Es como raro, como hasta opciones para un modelo, pero sí. Y acá al no colocar, uno puede asumir inicialmente que puede ser 0 o 1, o 1, cuando no se coloca cardinalidad. Ya viendo una relación, no puede ser cero, pues, ¿no? O sea, es difícil, normalmente siempre es 1. Hay algunos casos particulares que lo soportan, porque acá vamos a ver si no soporta null, poner ahí. Vamos a ver si soporta el null en la llave foránea. Es difícil que lo soporte, sí, ¿eh? Porque, Sí, porque tendría que haber más de un null y no puede haber dos llaves iguales, ¿no? claro, no, pues claro, no puede haber un null porque resulta que el null no es un No es valor bueno, sí, determinado. sí, sí. Entonces te obligaría a que hubiera un 1. Como puedes ver en la imagen 1, tenemos una tabla de usuarios con una tabla de roles. Como podrás intuir, la primera tabla tiene un ID de rol. Estos campos dan puntapié a que funcionan como un punto de enlace de más información referente a este rol, por lo que debe representarse con una clave foránea. Por otro lado, tenemos la propia tabla rol, que por supuesto registra su información referente a cada rol y servirá como fuente informativa para la tabla usuario por medio de su campo ID, representando la clave primaria. El caso de uso de este ejemplo será: un usuario tiene ciertos atributos y puede poseer un rol en nuestro sitio. Aquí sale null. La lógica dice que es raro que soporte un null, ¿no? Mientras que la tabla rol posee la siguiente filas. ¿Ya? Anteriormente hemos visto cómo consultar datos de una tabla, pero en lo cotidiano necesitamos saber los datos de más de una entidad. ¿Ya? Sería bueno ir colocando estos datos, porque en el apoyo la tabla rol y la tabla usuario no nos viene, ¿cierto? No, no nos viene dada. Ya. Entonces, verifiquemos esta linda consulta que aparece acá. ¿Ya? A ver, ¿estarán los datos acá? No. Solamente sale ahí y no sale la inserción de datos. Ya. Bueno, vamos a insertar los datos primero.
Entonces, para eso primero debemos crear nuestra base de datos. Y esta, ¿cómo se llama el, el encabezado? Solamente, le vamos a poner, a ver, un sistema de diferentes secciones, refugiados en el usuario. No tiene nombre, no le puse nada. Le vamos a poner sistema, ¿no? Transacción le puse yo. Create database, vamos a poner sistema, ¿no? Create database sistema. Eso debería crear nuestra base de datos, ¿ya? Voy a abrir terminal. Ya. Entonces, vamos a crear la base de datos. Luego, nos tenemos que conectar a nuestra base de datos para que pueda crear las tablas. Y ahí dice que ya estoy conectado al sistema, ¿no? Entonces, necesitamos crear la tabla. Primero vamos a crear la tabla que aparece acá, la tabla de usuario. Se pierde. Voy a conectar más a mano para que no se me pierda. Ya. Entonces vamos a la tabla usuario. ¿Se acuerdan que se creaba con Create Table? ¿Cierto? A esta altura yo creo que ya está más que visto. Medio paréntesis, antifoma, ya. Entonces tenemos el primer campo que se llama root. Es un varchar. ¿De cuánto tiene más o menos el root? No me acuerdo cuántos dígitos son en total. Pongámosle 10 para tener todo. ¿Cuántos son? Son 6, 8. Y el guión y el verificado son 10. Del momento. Cuando, cuando tengan más dígitos los root, digo los 100 millones, ahí ya se va a caer este sistema. Pero todavía falta otra cosa. A no ser que, no sé, suceda algo muy especial. Lo único que, ya el nombre, 50. Teléfono, WhatsApp. Este puede ser un número también, ¿eh? Podemos crear los números, pero vamos a importar, para facilitarnos la vida. WhatsApp de 16. Es bastante más de lo que tenemos, pero pongamos que puede haber un número afuera. Mail. Pueden haber mail bastante largos. Tal vez 50. Género. Es como, no sé cómo viene el dato. A ver, vamos a ver. Ah, no, por cierto que no tiene archivo para importar, pero déjame ver cómo manejan el género. Ah, ya, es un carácter. Ya podría ser el biochar, entonces. Más que bachar. Ah, pero vamos a hacer un bachar de 1.
Voy a atrás. Fecha de nacimiento. Date. Y aquí viene ID de rol, que apunta a otra tabla. Por lo tanto, tenemos que crear la otra tabla primero. Entonces, pero como aquí no nos está validando nada, podemos escribirlo de momento. Pero no podemos crear esta tabla si usamos una llave foránea que referencia a otra. Ya, así que tenemos que primero crear la otra tabla. ID de rol, que es de tipo int. O int, también se envía. Pero es lo mismo, son sinónimos. Ya. Bueno, ahora vamos Por ahí. sí, vamos a hacer pero aquí, ¿qué nos falta en esta tabla? Que es lo primero que debe tener. La Primary primera. key. Esa primary key. Con eso aseguramos la primary key. Antes de definir una llave foránea, primero debe tener una llave primaria. Sí. Ah, Origin. ¿Cuál es? ¿NG o GN? F-O-R-E-I-G-N. Y GN, ya, ahí está, ya. Ok. Ah, sí, tenía que haber puesto el key ahí. No, si no, la otra me había quedado en blanco la primera parte. Ya. ID roll. En este caso, este ID roll lo ponemos entre paréntesis. Para indicar que es esa. ¿Qué más? Referencias. A la tabla, en este caso roll, en su Exacto. campo ID. ID. Ya. Pero necesitamos crear, ya que nos está referenciando a eso, primero tenemos que crear la tabla roll. Entonces nos vamos a poner acá adelante. Ya tenemos avanzada la tarea. Hay que crear la tabla roll. Y vamos a ver todo acá. Entonces, create table, roll, y acá ID, que es de tipo int, int, y es Primary key. primary Mariki. key, efectivamente. Primary key. Primary key. Es primary key. Sí, ese Spanglish que uno tiene, tan Claro. arraigado. Pero en varios países, Argentina, de todos lo pronuncian como Como Spanglish. primary key. ¿Ah? Sí, Sí, primary primary. key. Sí. Sí, el Spanglish. Sí, pero bueno. Nosotros somos los ingleses de América. Dicen. Claro. Los argentinos se creen europeos. Sí, pues los demás llegaron los argentinos llegaron en barco. Sí, eso. Ahora hay que. Los italianos llegaron en barco. Italiano. Los argentinos ya estaban ahí, en Argentina. No, no, porque según lo que dijo el presidente de Argentina, Ah, que ellos habían llegado en barco y los otros Ah, estaban sí, sí, ahí verdad, en los verdad, verdad, árboles. verdad, verdad. sí, me acuerdo. Los otros estaban Grande en de los forma árboles. despectiva a los demás.
descripción. Si se dan cuenta, todo en minúscula sin tilde. ¿Ya? ¿El Postgre de hoy en día aguanta la ñ en los nombres de campo? Me parece que sí, Sí, pero parece no, que sí, ¿eh? sí, pero no es una buena práctica. No se ocupa. Aquí no tenemos nada más. No tenemos llaves foráneas ni nada. Habría que Eh, seguir colocando anion, entonces. sí. Y el, acá uno podría agregar la restricción de nombre, que el nombre sea único. ¿No? Pero bueno, no lo vamos a colocar. Bueno, bueno, sí, vamos. Unique. Que a veces no es único, más de algún alcance y siempre ahí me ha tocado. Claro, Y se cae el. sí, por eso es bueno ponerlo unique. Y Vamos, ejemplo. normalmente, claro, y a modo de ejemplo, ponerlo como unique para que no se pueda ingresar un nombre igual a otro. Porque al haber un ID, el nombre no queda único. Entonces, no podría poner el mismo nombre varias veces y la misma descripción varias veces. Entonces, si ponemos como unique el nombre, ya por lo menos nos pone una restricción. Ahora, una buena práctica es guardar todos los nombres, por ejemplo, todo ya sea con minúscula o mayúscula. Entonces, ahí uno va manejando ese tipo de cosas cuando uno requiere que sean únicos. O se hace la validación previa, sería todo a una sola, aunque se guarda distinto, pero se valida previamente que con, Sí, sí, disculpe, profe, es que la tabla del error, está bien que el nombre sea único, sí, sí. Yo estaba pensando en los usuarios, ¿no? Me fui por la otra tabla. Ahí no puede ser único, pues pueden haber varios Pedro, pero sí, error pero tiene que ser único, sí, 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 pues el rol sí, sí, porque error sí, sí. unique, y además uno podría poner el check, y ahí uno ocupa que por ejemplo, el varchar, no, el de string, que es el lowercase, sea igual por ejemplo, al ingresado, el lowercase del ingresado, porque uno lo puede tirar a lowercase, y ahí hacen distintas operaciones, ¿no? Pero normalmente para no hacer esos checks adicionales, lo que se hace es guardar con lowercase, para no sobrecargar con validaciones de más. Entonces, uno guarda el lowercase previamente, es decir, antes de que Disculpe, iría a profesor, lowercase. el check obliga a guardar en un formato el nombre? No, el check, ¿Mayúscula o minúscula? no, el check valida, uno puede poner que valide una condición. Entonces ahí, por eso digo, Ah, es decir, uno puede guardar en mayúscula, pero que el lowercase de algo sea igual a un valor, pero que este valor no nos sirve mucho porque igual viene de afuera, entonces como es como un claro. check de más. ¿Ya? Ahí no aplicaría mucho el check, en realidad. El check aplica más para otro tipo de cosas, pero también se puede usar, ¿eh? ¿Podríamos Pero usar ahí es un check como, que sea distinto de blanco, por ejemplo? ¿Distinto de ácido? chico, sí, sí, se puede hacer ese check. Pero en este caso, ya vamos a poner que sea único, esa restricción adicional. Ya mejoramos bastante con ese puro detalle, mejoramos bastante el tema. Lo otro ya son definiciones, como nosotros guardamos. Si nos ponemos de acuerdo en que todo se guarde en lowercase, es decir, todo en minúscula, sin ningún carácter en mayúscula, nada, todo guardado en minúscula, o todo guardado en mayúscula, que también puede ser al revés. ¿Cómo, eh, cómo sería la con eso, sintaxis, profesor? no, en ese caso viene de antes. Ah, Nosotros, es una regla de negocio, no la hacemos por base de datos, ah, sino que
en la consulta, cuando insertemos, ahí pasemos a lowercase o uppercase. Ok. No, y digo el check. ¿Cómo sería la...? No, que en este caso no es necesario el check. No es necesario. Por eso es la idea, evitar ese check. Porque el check ahí no nos serviría de mucho, porque ya, si viene como venga, y digo, igual al lowercase no tiene mucho sentido el lowercase de qué, de quién. Ese fue un mal ejemplo que usé. Porque en realidad necesitaba algún dato adicional, porque tendría que chequear contra otro dato. En cambio, el check sí me sirve, por ejemplo, para chequear que sea distinto de vacío, de un carácter en blanco. Exacto, exacto. Para eso sí me serviría el check, porque no tengo que validarlo contra un dato que tengo que obtener de otro lado, sino que lo valido contra un dato de lo mismo. Aunque se puede con un dato que venga de otro lado mediante una función. Esos checks complejos sí se ocupan, pero no quiero irme para ese lado. Ya, ok, ok. Lo ideal es que se usen los menos checks posibles, que venga desde antes resuelto el problema. Y esta es una solución simple, que sea único, y nosotros, por regla de negocio, decimos que deben guardarse los nombres de los roles en mayúscula o en minúscula. Entonces, eso tiene que venir resuelto desde antes, de cuando se hace la consulta, no a nivel de base de datos, para no sobrecargar la base de datos. Ya, aquí tenemos estos dos. Ahora sí, ya puedo crearlo sin problema. Ya, esto lo ponemos al medio, volvemos a nuestro terminal. Ya, y a ver, yo dije que iba, bueno, déjenme lo voy a poner más del lado de los joins. ¿Ya? Por mientras voy a abrirlo, que se demora un poquito en abrir. Ya, y vamos bien, vamos a ver. Ah, copié el mismo. No me copió lo Sí, que había copiado. sí, sí, sí. Ahí sí, me aseguro que lo copié, porque como me puse a lanzar el PGM, entre medio tiene que haber habido una interrupción. De hecho, yo escuché como un sonido raro cuando hice el copiar. Me parece que es una otra cosa. Y ahí están las dos tablas. Ahora tenemos que insertar los datos. ¿Cuál es el comando de la DML? Con mayúsculas. ¿Cuál es el comando de la DML para insertar datos? ¿Se acuerdan? Incertitud. Eso, muy bien. ¿Dónde vamos a estar? Primero vamos a estar en rol. ¿Ya? En tu rol, campos. Después vendría values. Los registros. Ese es como el esquema de cómo las formas, así como nuestra plantilla para insertar. ¿Ya? Entonces tenemos rol. 1 administrador, control total. Campos son ID, nombre de descripción. ID como nombre.
No, pero en minúscula. Ya, esos son los campos. Y por ahí vi 1, administrador, control total. Y eso es lo que decía que no tenemos que guardar una buena práctica para no tener problemas, que si uno agrega administrador con minúscula, con mayúscula, que se cambien todo, nosotros tenemos que definir previamente alguna forma guardada. ¿Ya? Entonces, como buena práctica, lo vamos a tirar todo a minúscula o todo a mayúscula. ¿Qué deciden ustedes? Minúscula, ¿Perdón? ¿Minúscula? ¿Quién más vota por minúscula? Sí, Minúscula también. minúscula. Minúscula, ya. Parece que todos están de acuerdo en minúscula. Ok. Entonces todos lo vamos a tirar a minúscula. Y así siempre tenemos que ponernos nosotros como regla de negocio. ¿Ya? Se guarda el nombre en minúsculas. Lowercase. ¿Ya? Falta el control total, profesor. Y sí, estaba poniendo la regla de negocio para que no se nos olvide. Ok. Eso nosotros definimos eso. Como estamos en base de datos, este comentario no nos sirve así. Vamos a ponerlo así. ¿Ya? Y acá sería control total. Y aquí sí da lo mismo como El 12 es marketing. entonces marketing. Ya. Acá nosotros, para insertar, nos hemos visto un valor, ¿cierto? Pero podemos insertar más de uno. Bueno. Veamos si nos funciona. Probemos. Si no nos funciona, después le agregamos los insertos. 2. Marketing. El segundo, marketing. Editar y crear anuncios. Ya. 3, editor. Editar artículos. Artículos. Sí. Ya. 4, subscriptor. Sub, con B. Es decir, subscriptor. BS. ¿Cómo es que se queda? B alta, S. Ahí está, scriptor. Sí, sí. Leer artículos. Y ahí estaría. Ya, veamos si esto no funciona. ¿Sí? Los títulos en descripción ahora llevan mayúsculas. ¿Eso sí lleva mayúsculas? Sí, es que es la descripción, da lo mismo. Sí, lo que nosotros vamos a validar es que el nombre del rol sea único. Sí. Entonces, para que sea único y nos facilite precisamente que sea único, vamos a ponerlo todo en minúsculas. Por eso pues el nombre. El nombre, se guarda el nombre en minúscula. Porque si el nombre del rol,
vamos a poner para que sea más explícito, del rol en minúscula. Y así nos aseguramos que el rol sea único. Que no, por ejemplo, no se ingrese un marketing así en minúscula y un marketing con la M mayúscula. Porque son distintos. Al ser uno que ingresa a otro marketing con la M mayúscula, sería un registro distinto. Hay que Entonces, hay que poner la función, profesor, el lowercase a ese campo, no, se puede, ¿eh? ¿no? Se puede, ¿eh? Pero no es necesario. No sé, por regla de negocio, para no complejizar más, uno lo maneja por regla de negocio. Así cuando uno guarda, debe guardarlo en minúsculas. Y ahí en el guardado, ahí, por ejemplo, uno hace el lowercase. Por ejemplo, acá, nosotros podemos haber puesto la función primero lowercase y entre medio el string que es el que vamos a guardar. Entonces, si nos aseguramos que aunque pongamos mayúsculas, se va a guardar minúsculas. ¿Y eso cómo lo hacemos? Vamos a acá. Esto lo vamos a dejar que está interrumpiendo. No, eso no. Vamos a buscar string functions. Ya. Ya, aquí tenemos los operadores de string. Y tenemos el lower. Ya, convierte. Entonces, nos aseguramos. Aquí escribimos lower. Entonces, así, aunque venga así, lo va a guardar en lowercase. Igual para el resto vamos a poner el lower. Entonces así aplicamos la regla de negocio. Que todo se guarda en minúsculas. Entonces no nos preocupamos si alguien se equivocó en escribir esto y le puso una mayúscula. Da lo mismo. Se va a guardar en minúsculas. Entonces lo voy a dejar así para, como venía. Para hacer hincapié. Que vamos a guardar todo el lowercase. Entonces, como regla de negocio se guarda en minúsculas. Lowercase. Entonces aplicamos lower a esto. Veamos si no funciona. No, no me permite hacer el multicolumna así. El values multicolumna. Ahí no me acuerdo muy bien la sintaxis, pero se puede hacer. Aquí lo vamos a hacer. Buen intento. Sí, que no me acuerdo bien la sintaxis, porque sé que se puede hacer multicolumna, pero no me acuerdo la sintaxis de multicolumna. Después lo vamos a revisar. Entonces, después de la coma, sí, habría que, del coma final, hay que poner puntito. Lo ver así en el values, profe. ¿Ah? Sí. Era sin el Era values. Sí. Ya, vamos a la sintaxis entonces, era sin el values, ¿no? Multicolumna con coma. Claro. Ya. Gracias ahí por el apoyo. Así que la sintaxis del multicolumna no me acordaba. No me voy a ir, no. Claro, el value del 2 me arrojó como error. Ah, pero ya. Ah, no, pero era una sola transacción, así que. Y ahí insertó. Ahí está. ¿Ya? Gracias ahí por el apoyo, Constanza. No se me había olvidado la sintaxis del. Que son cosas que uno no se le aprende de memoria. El concepto es el que es importante aprenderse de memoria. Toda la sintaxis uno lo corrige. Ahí. Revisemos. Vamos a hacerlo para darle un poquito más de uso a Special 1000. La tabla sistema. Le voy a cerrar las conexiones a las otras que no porque se fue.
No la voy a cerrar ahí. Vamos a cerrar la conexión para cerrar esas conexiones, no se mantengan abiertas, no sistema. Esquemas, tablas y rol. Y vamos a select, que nos permite igual insertar, eso lo olvidamos. Y ahí vemos que están insertados con minúsculas. Todo. No sé si se alcanza a ver. No, se Sí, ve sí mucho. se ve. ¿Se Sí. ve? Sí. Ah, Se ya. ve. Ah, ya. Entonces acá podemos ver que en ambos lados, si acá ejecutamos un select perito from roll, vemos que están en minúsculas. A pesar de que acá están con mayúsculas, pero aplicamos la regla de negocio que se guarda en minúsculas, usando la función lower. Entonces ahí quedó todo en minúscula y así nos aseguramos que el nombre del rol sea único, porque aplicamos esa restricción también. Si queremos ver cómo quedó acá la estructura de la tabla, acá podemos ver nombre, descripción, el ID not null, ¿ya? Pero acá dice que hay una restricción sobre nombre, unique constraint sobre nombre. Eso, la creación de objetos y que parezca eso lo hace en forma automática. Nosotros solamente pusimos en la definición la palabra unique, nada más. Y Postgres se encargó de hacer el resto. Profesor, ¿Sí? podría insertar un quinto elemento, pero en uno de los, en cualquiera, o en el nombre o en el descripción, colocar algo, una palabra con un acento, y hacer un select por consola de eso. Con tilde. Claro, con tilde. Sí, sí se puede. Puede que tú tengas problemas en una de esas en Windows, pero eh, Ah, usted no va a tener problema ya. Ok. sí. Yo no voy a tener problemas. Retiro de eso. Porque puede, a veces lo inserta bien, pero en el terminal aparece extraño. Ah, no, porque se visualiza, claro, se va a visualizar es por los temas de los caracteres que Sí, por el son Windows distintos. 12 Sí. 50. Mm, sí. Ya. Entonces, vienen los otros datos ahora. Aquí están los datos de los usuarios. Entonces vamos a aplicar igual un ingreso multicolumna. Se les queda. Ya sabemos que lo vamos a hacer multicolumna y lo vamos a dejar aquí abajo. Entonces la tabla de usuario tiene root, nombre, teléfono. Vamos a partir por ahí. Teléfono tiene mail, género, fecha de nacimiento. Y el otro era ID de rol. Gracias, Visual Studio. Visual Studio Code, por favor, concedido. Ya, vamos a ver los datos. Ya, 1-9 sería el primero. Y voy a
algo me ayudará eso. Entonces, string, no, yo no. Creo que se lo envié al chat, no sé si le van a servir ahí. Que yo lo Ah, escribí. ya. Ah, perfecto. Muchas gracias. De nada. Sí, sí, sí. Vamos bien. Maravilloso. Aquí, values. Estaría el Son formato los string benefits. en el primero, el 1-9. Claro, eso hay que ponerlo en formato string. Y el teléfono también yo lo puse como string. Así que eso igual habría que pasarlo string. Y ya. Ahí también es también tenemos que poner de acuerdo por regla de negocio cómo vamos a guardar el género. Profe, la fecha también, ¿no? Fecha también va como string. Se escribe como string, pero se guarda como date. Y Falta un dato. null. No. Ok. Ya. Y ahí estaría. Entonces también como regla de negocio vamos a colocar que se guarda con minúscula para seguir la tendencia. El género. Guarda el género del usuario en minúscula. Entonces acá también aplicamos float. Ahora si se guarda en mayúscula, vamos a aplicar upper, sería el de mayúscula. No sé si quieren para probar otra función ponerlo en mayúscula. Sí, profe, o- mayúscula, porfa. Ya, entonces es upper, si mal no recuerdo. Aquí está lower, ¿y dónde está upper? Aquí está upper, en uppercase. Aquí los values, vamos a darle aquí un espacio para que, aquí están los datos, voy a agrandar de nuevo. Gracias Judith, ahí tremenda ayuda. Upper y aplicamos ahí. Acá, espacios. Ya está, muy fácil. Veamos cómo nos funciona esto. Ah, ok. Tiene que ser en el otro formato la fecha. Con slash. No, Ah, 2000. El ¿Cuál era el año, dato? el mes y finalmente el día. Sí, era A mí funciona así. 6, 24.
Ay, se me olvidó. ¿Cuál era? Sí, Control la Z, memoria. 11. 11.2. Ahí. Ahí sí. Es año, mes, día. ¿Ya? El formato. Bueno, está manejando los datos. Es importante, eso es muy importante para los trabajos, ¿ah? Que todos tengan el mismo formato de fecha en su fase de datos. Yo creo que ustedes no van a tener problemas, ¿eh? Pero en otro caso de problema porque venían de afuera y tenían el formato año, día, mes, el formato gringo. No año, mes, día. Había problemas cuando se compartían los archivos, la data, porque era un formato distinto. Ustedes no deberían tener ese problema. Veamos cómo quedó. Eh, y ahí quedó guardado y se dan cuenta el género quedó en mayúscula. Gracias a Apple. Entonces aquí, como pueden ver, ya le aprendimos, aparte de eso, cómo ir aplicando reglas de negocio apoyado en funciones de Postgres en nuestras queries. Pues nosotros podemos usar, en vez de usar el upper, por ejemplo, que la función equivalente de uppercase en JavaScript, que podemos ocupar en Node. Si no lo ocupamos ahí, lo podemos ocupar en la query, usando la función de Postgres upper o lower, en el caso. ¿Ya? Entonces, podemos ocupar la regla de negocio ya sea del lado de la aplicación o cuando insertemos las queries usando la ayuda de Postgres para aplicar la regla de negocio. Entonces, esto nos da una posibilidad de nuestras queries ir aplicando reglas de negocio. Una que se ocupa mucho, por ejemplo, el now, para poner ahí uno pone la fecha del día, el timestamp del momento del registro, uno ocupa now, entonces se guarda la fecha del servidor. Ahí lo vamos a ver más Sí, adelante. nosotros ocupamos current date. Current date. Sí, antes se ocupaba esa, pero después el now, por eso el now que es como un sinónimo, entonces hay un now, Okay, sí. más cortito. Sí. Now con paréntesis vacío. ¿Sí? Sí. Ahí también lo hay que conectar al Postgres por si acaso. Ya, entonces, ya me perdí el PDF. Ya tenemos los datos. Ya, anteriormente hemos visto cómo consultar datos de una tabla, pero en lo cotidiano necesitaremos saber datos de más de una entidad a la vez. Una entidad o tabla. ¿Cómo hacemos esto? Pensemos, por ejemplo, que queremos saber a qué rol se refiere el rol que posee el usuario root. Es decir, cuál es el nombre, porque aquí solamente aparece un ID. Cuando nosotros insertamos, no aparece el nombre. Entonces necesitamos saber qué nombre es. ¿Cuál es el nombre del rol? ¿Ya? Por ejemplo. ¿Ya? En este caso, van a preguntar el rol y la descripción de un usuario en particular. ¿Ya? Pero hay veces que nosotros, bueno, vamos a ver más abajo más detalles. Entonces acá, para saber
el rol, su descripción de un usuario en particular, esta query está entretenida. Y aquí vamos a darle protagonismo al PGAdmin, que estaba tan votado. ¿Ya? Vamos a pegar acá mismo y vamos a ver, me parece que acá sí puedo agrandar. No hay opciones. Ah, ya me acuerdo. Dashboard, browser display. Y quiero que se vea un poquito más grande. Esos son los dashboards. Debugger, misceláneo, path, query tool, editor, un size, 1.6. 6. No. Sí, ahí se ve mejor, ¿cierto? Se ve más grande. Sí, ¿Sí? creció, sí. Ya. Yo creo que ese tamaño se ve bien, ¿cierto? Sí, Ya. profesor. Ya, entonces vamos a trabajar con ese tamaño para el editor. Y ahora tenemos esta query. ¿Y qué es lo que está diciendo? Vamos a seleccionar, primero, queremos seleccionar el nombre del rol y su descripción para un usuario. Pero en la tabla rol, si vemos acá, sus columnas, bueno, aquí mismo estaba, no tenemos usuario, tenemos solo rol. Quien nos provee esa información es el usuario que en sus tablas, en sus columnas, tiene el ID de rol. Entonces yo puedo consultar un usuario y obtener su ID de rol. Y con ese ID de rol, yo pregunto cuál es su rol. Ahí está la relación. Entonces yo tengo que buscar el ID del rol de un usuario en particular y de ahí preguntarle con el usuario lo tengo con su root, cuál es su rol. Y lo linkeo con la otra tabla. Ahí hago la relación. Un desarrollador que no sabe usar los join, lo que va a hacer es primero consultar la tabla de usuario con el rol y va a obtener el ID del rol. Y luego va a hacer la consulta a rol con ese ID. Entonces va a hacer dos consultas. Pero no es necesario. Si manejamos join, con una sola lo podemos hacer. Entonces, tenemos la tabla rol y la tabla usuario. Podríamos haber pensado, si yo voy a consultar usuario, puedo ser desde usuario y rol. ¿Ya? Más que esta query. Pero vamos a ejecutar esta query y vamos a hacer una distinta. Where usuario.id. ¿Qué le pasó? ¿Por qué se cayó esto? La tabla usuario, la tabla rol. Es porque no tiene usuario, no tiene ID. ¿No? Usuario varchar. O sea, usuario root. Es usuario root. Ya, está pifiada la query. ¿No? Usuario varchar. Exacto. Bueno, podemos ejecutarla ahí. Y ahí sí. Ya. Pero hay otra forma que nosotros pensemos esta misma query. Select. ¿Ya? ¿Desde dónde vamos a obtener? Primero vamos a ir pensando. Voy a seleccionar un usuario, ¿ya? Y voy a obtener su ID de rol, por ejemplo, para preguntarle cuál es su rol. Entonces, eso es lo primero que uno piensa. Entonces, select ID de rol y voy a poner igual el root porque voy a consultar por su root, como para yo estar seguro. Entonces pongo select root, ID
de rol from usuario where root igual a 1-9. Entonces, primero, quiero ver si puedo obtener estos datos para poder hacer la consulta. Entonces, sí, tengo mi root y tengo el ID de rol. Bien. Eso es lo primero que necesitaba tener. Entonces, ahora yo necesito obtener qué rol tiene tu usuario, por ejemplo, o cuáles son sus datos de rol. Entonces, necesito conectarlo con la tabla rol. Pero para que no se me puedan confundir los datos, aquí empiezan los alias a tener importancia. Entonces yo le voy a poner a la tabla usuario U. Y a la tabla rol R. Pero nosotros lo que vamos a ver es otra forma de hacer. Pero voy a partir por este, que era este join. El join antiguo. El primer join que uno ocupa, ¿ya? Como para entender la relación. Entonces hicimos de estas dos tablas. Entonces, ¿qué quiero obtener de la tabla rol? La tabla rol quiero obtener el nombre y descripción. R.nombre, coma, R.descripción. Pero no solamente no me sirve eso, porque tengo que relacionarlo, mi ID de rol, con el rol nombre, para que eso tenga sentido. Entonces vamos a hacer un AND, donde U.id de rol, y aquí son U. No, pero lo puse con mayúscula, U. Donde digo where, aquí sería U. También. Entonces tenemos que el root del usuario sea ese, y además el U.id de rol sea igual a R.id. Entonces, así como sin join, sin así, es como yo pensaría que podría relacionarlo. ¿Ya? Veamos si esto funciona. Selecciono, pongo el play y funciona. Maravilloso. ¿Ya? Entonces, pero me pedían solamente saber el rol y el nombre. Y si ejecutamos esto de acá arriba, me da lo mismo. ¿Sí? Estas queries tienen lo mismo. ¿Sí? Dos consultas. Uno, a nivel de servidor, el el join, perdón, es más un inner eficiente. join. Es es lo mismo join que inner join. Sí. Está abreviado. Ya, Sí. pero el join más eficiente a nivel de servidor que la segunda consulta. No, porque esto se transforma en un inner join. Son lo mismo. Ya. Lo que Yo pasa tenía es la idea que, de que era más eficiente. claro, no, pero esta forma no nos permite mucho entender la relación, ¿ya? Y no nos permite probar otros tipos de join que nos pueden ser más eficientes. Esto solo nos enmarca en el inner join, en un Sí, solo tipo además de cuando hay join. más tablas en la segunda consulta, cuando hay más tablas involucradas, unas 5 tablas, se hace muy engorroso esa cosa. Sí. Entonces, para facilitar la vida, existe el join. Que el join lo que va a decir
es que vamos a relacionar una tabla con otra. Esto también lo podemos haber escrito de otra manera, ¿ya? Este join de acá arriba podríamos haber partido diciendo, ya, que igual con el mismo principio, ya necesito partir de la misma base. Necesito obtener el rol y nombre, el rol y su descripción de un usuario. Pero para eso necesito preguntar el usuario primero. Entonces partimos del mismo select inicial, donde vamos a preguntar el ID de rol del usuario para poder relacionarlo después. Entonces decimos ID rol from usuario where era root igual a 1.9. Si tomamos esa query y la ejecuto, obtengo la ID del rol. Ya. Pero yo necesito obtener el rol y el nombre de otra tabla. Entonces ahí uno puede hacer un join. From join rol, para decir que voy a enlazarla con otra tabla, que se llama rol, donde, pero aquí tenemos un problema. Si yo tengo que enlazar tabla, lo que me conviene es poner un alias para no escribir el nombre completo del campo, el nombre de la tabla completo. Entonces aquí los alias son importantes. Entonces, a usuario le voy a poner u como alias y a rol R. Acá le voy a poner u.rol y aquí u.root. Ya, entonces join, es decir, voy a ir con la tabla, rol on u.root. No, el usuario, el ID, necesito el ID del rol, y es el que lo relaciona, punto ID del rol, sea igual a rol.id. R. Ah, perdón. Eso hubiera funcionado, el rol.id. Lo que pasa Sí, es que también. la idea del alias era no escribir el rol. Sí, sí, sí. Ya. Ya. Entonces, veamos si esto no funciona. Y no funciona, porque no tengo eso, pero lo que quiero obtener es esto. Entonces ahí pongo r.nombre, r.descripción. Eso es lo que quiero obtener. Y es lo que obtengo. Entonces, aquí es levemente distinto, porque acá partió el rol y join usuario. Aquí yo partí de usuario, join rol. En este caso, como es un inner join, da lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el inner join son cruzados entre los dos. Entonces da lo mismo que yo ponga primero. Pero cumple lo que yo quiero. Partí desde el usuario, ¿ya? Para obtener su rol. En el otro, partieron del rol con el usuario. Es decir, partieron de lo que querían obtener y lo fueron, yo quiero obtener esto y lo enlazo con el usuario que me dé. Acá no, yo partí al revés. Yo tengo un usuario y quiero saber su rol. Entonces depende de donde uno quiera partir, es como va enlazando. Y eso sí tiene importancia después, el orden, cuando lo vayamos enlazando, sí va a tener importancia más adelante cuando hagamos esta parte.
el U y el R, cuál está a la derecha, cuál está a la izquierda. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero así vamos enlazando las tablas. ¿Ya? Profe. ¿Sí? Entonces el join y específicamente en el on siempre tiene que ir ahí Aquí va los la campos que condición. están con clave foránea, ¿cierto? Que están Sí, relacionados. esa es la No tabla. puede Esa es haber una, no puedo poner una que no esté relacionada con la otra tabla. tú puedes poner que no sean llaves foráneas también, en la condición. Sí, se puede. No necesariamente deben ser solo llaves foráneas. No. Se El puede de la otra resultado forma. podría ser inesperado. El resultado puede ser lo que uno no desea, pero se puede. Sí, se puede. Sí, sí, bueno. Es lo mismo que acá. Que acá no había ninguna exigencia de ID ni nada, sino que yo ponía condiciones, ¿no? Yo podría consultar por el nombre. Por ejemplo. El nombre no es primary key. Entonces yo puedo ocupar el nombre, pero la relación entre el root y el nombre no la tengo. Entonces ahí yo no puedo preguntar el nombre. Si te das cuenta que no tengo cómo relacionarlo con la tabla usuario. Pero si hubiera un campo que yo pudiera relacionar uno con el otro, sí, porque si pongo el nombre del usuario con el nombre del rol, puede que me funcione, pero no va a pegar por ningún lado. Es decir, la query va a funcionar, pero no tendrá que pegar nada. Entonces, por eso que uno ocupa Mucho, los campos, sí. las Mucho, foreign key. muchos enlazan un ID con otro campo numérico pensando que el ID y los resultados de la consulta es cualquier casa de pescado. Claro, hay que tener cuidado con el enlazar. Cuidado. Hay que, porque las queries soportan todo. ¿No? No es la exigencia que sean foreign key, por ejemplo, con primary key que estén relacionadas para que esto opere. No es esa la exigencia. De hecho, yo puedo poner acá, por ejemplo, un nombre y renombre, y la query no se va a caer. Pero no va a retener ningún valor. El tema es que cuando hay nombres comunes, pueden creer que eso está correcto. Y me entrega resultados. Pero estás comparando dos cosas totalmente distintas que no tienen ninguna relación. Y eso es Tendría que haber peligroso. un usuario que se llame administrador. Claro, podría ser. Y ahí vas a pensar que eso está correcto. Bien. Claro. Sí, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener bien claro lo que se está consultando. Porque si no, uno puede obtener cualquier cosa. Porque las queries soportan todo. Es súper buena pregunta, David. Súper buena. Lo bueno es que acá, en esta segunda, yo creo que les quedó más claro una aproximación. Yo también podría haber partido de la aproximación de que yo quiero esto, como lo enlazo con el otro. Pero es un poco más difícil. Es más fácil partir de este enfoque. Para algunos les es más fácil partir del otro. Sí, depende de cómo uno se aproxime y cómo va construyendo la query. ¿Ya? Por ejemplo, acá yo partí de lo que tengo para obtener lo que quiero, y acá a partir de lo que quiero obtener y cómo llego a eso. Son dos enfoques distintos. Y este es el enfoque sin join, ya, que también hace internamente un inner join. Esto lo transforma igualmente en inner join, son igual de eficientes. Pero es solo un inner join. Después vamos a ver qué más tipo de join. ¿Dudas, chicos, de esto? Sí, profesor, ¿cuál era la primera aproximación La que de propuso la plataforma, desde lo que quiero obtener hacia cómo lo obtengo. lo que Y yo esta, y esta aproximación es desde lo que tengo hasta lo que quiero obtener.
Entonces partimos primero con lo que tengo, que es el usuario, su root, y lo que quiero obtener, que es el rol. Y acá, desde lo que quiero obtener, que es el rol, hacia el usuario. Son dos aproximaciones distintas para el mismo resultado. Ah, ya, entonces primero era de lo que quiero obtener hacia, o sea, de lo que tengo, hacia lo que tengo, que el otro de lo que tengo Claro, hacia lo que quiero obtener. exactamente. Es en el segundo, cuando se En el tiene segundo. el root. Ya. Claro. Son dos enfoques distintos para ir construyendo una query. ¿Ya? Ambos válidos. No hay ninguno que sea mejor que otro. Ya, sigamos. Y acá dice, bueno, aquí pusieron una query, y acá dice, es decir, estaríamos cumpliendo la siguiente sintaxis. Seleccionamos columna desde la tabla 1. Posteriormente, a la selección de la columna, le indicamos que vamos a generar la unión con la columna de la tabla 2. Aquí está join, tabla 2, on, tabla 1 columna, igual a tabla 2 columna. Where condición. Esto unirá las columnas indicadas, pero solo se mostrarán las filas que cumplan la condición dada. Existen distintas formas de combinar filas y se ve traducido en distintos tipos de join, que le presento a continuación. Inner join, que une solo las columnas comunes entre ambas tablas, ¿sí? Lo que encuentra solo lo común entre ambas tablas. Left join, une todas las columnas de la primera tabla, ahí es donde el orden importa, de la primera tabla con las columnas, perdón. Ahora justo porque... Ah, Sí, no, sí. sí, aquí el orden sí importa, ¿ya? Porque une las columnas de la primera tabla con las columnas en común de la segunda tabla. ¿Ya? ¿Dónde está el monito? Está solo el de inner join, pero yo me acuerdo que estaba los... Ya, pero déjame, el apoyo a lo mejor los tiene. Déjame para ver aquí. Aquí está el de inner join. A ver. Ahí está. Es el left join. ¿Ya? Left join selecciona la columna completa, ¿sí? Las columnas, considera todas las columnas de la primera tabla y une las que cumplan de la segunda tabla. Entonces se suman. Entonces nos permite obtener toda la información de una tabla y el conjunto de relación con otra. ¿Ya? Es En decir, ese caso, profesor, nos va, hay datos de la tabla B que no van a no van aparecer a en la aparecer, consulta. van a aparecer en blanco. Ok. Aparecerían en blanco y solo las que coincidan aparecerían datos. Y el resto aparecería como nulo. Ese es el... me fui a otro lado. Ya. Es el left join. Este es muy usado, el left join. ¿Y el right, Porque profesor? también, pero al revés. El right join obtiene lo de la derecha, la de la segunda tabla, unido con la de la primera tabla. Entonces vas a tener registros vacíos de la primera y todos los datos de la segunda. Entonces, left y right hacen lo mismo, pero en direcciones opuestas, de cuál es la primera tabla y cuál es la segunda tabla. Entonces, dependiendo de lo que uno quiera, ocupa uno y otro. Normalmente uno acomoda los datos para ocupar un tipo de join, y el más usado es el left, el left join, más que el right join, porque uno tiende a pensar que ya para uno es más claro tener todos los datos de las primeras columnas llenas y que más adelante aparezcan algunas vacías, que partan con columnas vacías y que después vayan apareciendo columnas llenas. Entonces, como para uno es más normal ver todo lleno al comienzo y que después vayan apareciendo algunas que no. Entonces, esa es la diferencia, porque es más usado el left join más que el right join, porque es una cosa de sensación. Y uno es el que está armando la query.
Era la otra pestaña. Ya. Y tenemos el full outer join, que une todas las columnas de ambas tablas, es decir, todas. Lo cual en algunos casos particulares puede necesitarse. Cuando quiero obtener todo de todos. ¿Ya? Pero no es muy común usar eso. Eso en caso de que una tabla sea mucho más larga que la otra, va a salir todos los datos y varios datos sin... No, en el En caso blanco, ¿no? claro, ahí van a aparecer, pero van a aparecer todos los datos de ambas tablas. En casos bien particulares no es que se requiere eso. Sí, sí, no me lo imagino, nunca lo he ocupado. Uno normalmente no hace eso. Entonces, lo que uno ocupa, lo que son los más usados son el inner join, que es unir lo que cumpla el criterio de ambos, y solamente obtener eso, y el left join, que es obtener todo lo de la primera tabla, unido con las columnas que cumplan de la segunda. Entonces ahí van a aparecer varias columnas con campo varias filas con columnas en blanco de la segunda, y solo algunas van a estar pintadas, por ejemplo. Vale la pena decir que para los que están viendo esto por primera vez, el inner join es lo mismo que poner join, pues no se confunda. Claro, el inner join es el join. El join por defecto es inner join. No es necesario escribir inner join. Basta con poner join. Que es lo que nosotros ocupamos recién. Ese join que nosotros hicimos, el inner join, y se dan cuenta cuando lo pusimos sin la palabra join, también era lo mismo. No hay nada como saber en la mañana para aprender Claro, ¿no? joins. Pero son los dos que más se van a usar, ¿ya? También pueden usar el write, pero como les digo, es como extraño que tú tengas una tabla que parta con registros en blanco y que por allá aparezcan registros llenos. Es decir, como que a uno no le calza. Normalmente cuando uno ve una tabla, espera que las primeras tengan todos los datos y después más allá pueden haber algunas tablas que no tengan datos. Eso para uno es normal, eso es esperable. Entonces, y obtener solo los que cumplan ambas condiciones, que fue lo que nosotros buscamos en el primer caso, que era la unión de ambas tablas, y solo eso, el registro que cumplía esa condición, era. En internet uno puede poner, hay buenas imágenes de los joins. Ahí salen los circulitos, los ejemplos, y similar a esto. De hecho, esto lo sacaron esto está en internet así, bastante similar. Donde sale el select de las columnas, from A, join, B, no es necesario inner join, pero sí, en estricto rigor es inner join, pero basta colocar join, on A, columna A, igual a columna B. Eso es lo que nosotros hicimos. Si se dan cuenta, esa misma sintaxis es la que nosotros le damos, ya se me perdió el entonces tenemos acá, nosotros ocupamos la misma sintaxis, si se dan cuenta. Para el inner join, y solamente pusimos join, pero es inner join. Select columna, from A, en este caso roll. Inner join B, en este caso join B, columna B. On, A punto columna, B punto columna. A punto columna, B punto columna. El mismo caso acá, solo que el A y el B eran distintos, ¿no? Select, lo que quiero seleccionar, from A, inner join B, on, columna A y columna B. Bueno, aquí yo lo puse al revés, pero da lo mismo el orden en el caso del inner join. Ah, no, pues, igual sigue siendo A, igual. No, igual sí, sigue siendo el mismo orden. A y B, sí. Sigue siendo exactamente donde puse A punto columna igual a B punto columna, sí. A punto columna igual a B punto columna, sí. Y aquí también está A punto columna, B punto columna. Lo que pasa es que
los valores están dados vuelta, ¿no? Porque las tablas partieron distintas. Y en este caso, en el inner join, como se obtiene la conjunción de ambos, da lo mismo cuál sea primero y cuál sea después. Cuando no da lo mismo, en el left join. Ahí sí que no da lo mismo. Y ahí tiene que tener uno claro qué es lo que quiere obtener. Para, para que el orden obtenga lo que uno quiere obtener. En este caso, como yo quería obtener un punto común, da lo mismo de donde yo partiera, si de lo que tenía o de donde yo quería llegar. En el caso del left join, uno tiene que partir de lo que uno quiere llegar, ¿ya? Aunque uno puede partir desde lo que uno tiene para tratar de llegar a donde uno quiere llegar, porque eso también, son dos enfoques distintos. Y uno en el camino va acomodando. Los dos enfoques son válidos. Pero no es lo mismo el orden en que se colocan las tablas, así que hay que tener claro que el left join, el orden sí importa. Profesor, ¿el left join se aplica sobre el from y el join o sobre la sintaxis que está después del on? Sobre el from y el join, y también en la sintaxis, tiene más peso la sintaxis del on, que debería tener más peso que el... A ver, Que el orden del from y el join, o sea, del left join, ¿no? yo tengo mis Sí, dudas. dudé. Lo vi Sí. y dudé. Sí, normalmente lo que conviene es seguir el orden que está dicho. Es decir, el orden que te dice que tiene que ser. Ah, de A a Puede B, ser- sí, y hacer el on de A a B y ver el left de eso. Claro. Sí, Que coincidan los dos. claro, ahí, por ejemplo, de A a B y A a B. Claro. Eso es como lo más sano, Perfecto. porque de hecho, si se dan cuenta, también está hecho de esa forma cuando lo hice en PGAdmin. En ambos formatos, A coincidía con A, B coincidía con B. Ese es el formato más sano, porque así te evita errores, ¿ya? Entonces, seguir el mismo patrón, donde te dice A, left join B, claro, este es Después el que del on, manda. sí. Sí. Esto es lo que manda. Y Ok. después el on, seguir lo mismo. Pero esto es lo que debería A, left join B. Y esto, idealmente, hay que seguir el mismo patrón, ¿ya? Pero aquí da lo mismo, si en realidad este es el que manda. Este es el que manda, pero hay que una buena práctica es seguir el patrón para evitar errores o confusión. Ok. Sí, pero este es el que manda. La izquierda es con respecto al A, digamos, ¿eh? Y van a seguir todos los datos de la ya, perfecto. Sí. Ya. Entonces nos permite tener toda la información de una tabla y el conjunto de la relación con la otra. Es decir, es donde van a aparecer lo que les decía, tablas con varios registros con columnas en blanco de la segunda tabla, que es la que no cumplen, no van a aparecer, pues, solo las que cumplen van a ir a aparecer. Entonces sí, aquí sí van a ver, cuando uno llame, columnas en blanco. Digo, sí, bien digo, columnas en blanco en varios registros. Sí, pero ¿quién manda es esto? Si cada vez se equivocan en el orden, da lo mismo, pero esto es que manda. Gracias, Eso profesor. es lo que manda. Esto es solamente la condición, pueden ir en distintos orden. Pero el patrón, así la buena práctica, dice que se coloque en ese orden. Sí. ¿Dudas, Hecho chicos? el auto. ¿Dudas? 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 Aprovechen, chicos. ¿Alguien no entendió hasta ahora? Mish. Todos entendieron todo. Maravilloso. Excelente. Igual con ejemplo se va a ver, porque
aquí vamos a ir viendo. Bueno, acá aplicaron inner join. Nosotros habíamos puesto join. Join es sinónimo de inner join, así que no tiene mucho, no hay mucho aporte ahí. ¿Ya? Ya, observa detenidamente la imagen 2. Usaré este tipo de gráfico para los siguientes ejemplos. En este caso se hace referencia a este tipo de relación que nos permite conocer aquellos elementos que tienen un conjunto o más de tablas. Como vimos anteriormente en el caso del rol de nuestro usuario Juan Soto. No me acordaba que no le pusimos un nombre. Le pusimos el root, ¿no? Ya. De hecho, sería entretenido haber puesto cómo unimos estas dos tablas. ¿Ya? Bueno, acá aparece. Vamos, aquí sale la unión de las dos tablas. ¿Ya? Si hiciéramos un join entre las tablas de usuario y rol, tendremos solo dos registros. Ya, aquí veamos primero las tablas. Cuando vimos los datos de las tablas, Juan Soto y tenía un 1, y acá me permitió, ojo, la inserción permitió el null. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que el ID de rol debería existir? El null es raro que lo tome, porque si es una llave foránea que valida existencia, entonces, ¿por qué el null puede ser cualquier null, puede ser cualquier cosa, ¿por qué lo acepta? Ya, es porque en las relaciones, en este caso, la restricción en la tabla ID rol no tiene not null como restricción, ¿ya? A pesar de que la primary key, en teoría, tiene not null, pero en este caso una foreign key, que no tiene una restricción sobre la tabla. Entonces, en este caso, para permitir el 0 o más, se permite los null. El gestor de base de datos permite el null, en este caso, mientras no exista una restricción de not null sobre la tabla. Y ya que lo considera un valor de llave foránea. Lo que sí valida que exista en la tabla, porque hay una integridad referencial. Pero si no está asignado el valor, no hace la validación. Es decir, con los null no valida, omite la relación, pero si tiene un dato puesto, sí va a validar que ese dato exista en la otra tabla. ¿Ya? Bueno, hacer esa aclaración. Uno podría pensar, no, pero ¿cómo? ¿Por qué lo permitiría? No, pero es que lo permite por eso. ¿Ya? Porque para el caso particular del null, solo para ese caso, lo va a aceptar siempre y cuando la tabla no tenga, la columna no tenga restricción de not null. Si no tiene restricción de not null, y como es una llave foránea, no, en el caso particular del null, no va a hacer la validación contra la otra tabla. Para soportar el 0 es a 1, o 0 es a muchos. ¿Ya? Para soportar ese tipo de relación. Entonces, la cardinalidad en el otro lado es 0.1. Es decir, puede o no tener. Para yo obligar que tenga, para que sea 1, le tengo que poner a la not null a esa restricción al campo que yo voy a relacionar. Entonces ahí obligo que no sea null, es decir, 1. Ahí se puede dar la cardinalidad 1. Pero si no obligo, no pongo la restricción not null, la base de datos me permite, para el caso particular del null, no validar contra el otro, y ahí se permite la cardinalidad 0.1, es decir, puede tener un rol o puede que no lo tenga. No es exigencia que tenga un rol. Si yo quiero exigirle que tenga un rol, le pongo un not null como restricción a la tabla, a esa columna. ¿Ya?
se me había quedado pendiente, ¿sabes? La había dejado en el aire y no había cerrado ese, ese análisis que estábamos viendo de las tablas. ¿Ya? Ahí disculpe, se me había quedado en el aire, ahora cerramos el análisis de esa tabla. ¿Ya? Porque pusimos regla de negocio y todo, pero faltaba cerrar el análisis del caso del null. Que ahí le dije, veamos si nos acepta el null. Aceptó el null, pero se me olvidó cerrar el por qué. ¿Ya? ¿Dudas, chicos, de lo que hemos visto hasta ahora? No, profe, Ya, Profe. vamos a seguir avanzando. ¿Sí? Eh, sí, lo del left join no me quedó un poquito claro. El left join era como que solamente se tomaban. Lo primero que hicimos fue un join normal, que era que solamente lo que tenían en común las tablas. Claro, solo aparecían los registros que coincidían en ambas tablas. Ya, entonces el left join, ¿cuál sería la diferencia que? Que aparecerían todos los registros de una tabla y unido con la información de la otra tabla, ¿ya? Pero solo aparecerían datos en los que son comunes y en los otros aparecerían valores nulos, aparecerían valores en blanco, acompañando a los datos de la tabla. Lo vamos a entender un poquito más ahora, mira. Ya. Sí, para que se vea, para que sea más visible. Lo que pasa es que cuesta cuando no se ve. Claro, que yo Fernando mandó una imagen, entonces estaba checando ahí también, había un Outer Join también ahí que mostraba como todo de los tablas, parece. Ah, ya. Estaba simpático. Qué bueno, Fernando, ahí Sí, le mandaste un mandas apoyo. un ratito ahí. Hay que lo revisar. Hay un esquema general en realidad. Así que eso lo vamos a ver con más detalle, ahí se va a ver, que en este caso lo hemos dicho, ¿no? Pero como no se ve, cuesta un poco visualizarlo, no se visualiza, de hecho. Uno se lo imagina. Ya, ahora vamos a poner esta query que está acá, y la vamos a explicar un poquito más. A ver, lo voy a pegar en el Visual Studio. Y las otras las pegué allá no las pegué acá. Las voy a pegar también las voy a ir a buscar al Janmin. Las voy a pegar acá en Visual Studio. Entonces, esta query. Esta query que está acá. Asterisco, selecciona todo. From usuario. Inner join. Entonces, ya. Inner join. Y aquí voy a poner, se puede poner abajito. Bueno, pues lo voy a dejar así. Inner join A. Entre la tabla A hasta la tabla B. Inner join A, columna, punto, igual B, columna. Eso lo habíamos visto previamente. Y eso nos daría los dos registros. Donde vimos todo lo de nos da solo dos registros, porque solo dos registros cumplen la condición de la igualdad. ¿Ya? Es equivalente a poner join. ¿Ya? El inner join es, el join solo es inner join. ¿Ya? Solo dos registros que cumplen esta igualdad de que exista la columna en ambos lados. ¿Ya? Y ahí tengo toda la información de las dos tablas, no solo el nombre de una, como era la anterior, que era bien acotado. Y para entenderlo un poco más, esta es la primera query que ejecutamos. ¿Ya? No está solo el nombre administrador, ese que cumple la condición. Si yo pongo
asterisco me va a mostrar la unión de las dos tablas completa con todos los datos que cumplen esa condición. ¿Ya? Y ahí están los dos datos. Es decir, aquí termina la tabla 1, la tabla usuario, en este caso la puse primero, y luego parte la tabla 2. ¿Ya? En el caso del, bueno, este es en el caso del inner join que puse acá. Se me había olvidado que este inner join lo había puesto. Este es el inner join con inner join. Ya, sí. Acá se ocupa la palabra join. Lo que pasa es que este inner join hace lo mismo, se dan cuenta del inner join. Pero no tiene la sintaxis de join. Eso también sirve para que ustedes vean que es lo mismo. ¿Ya? Acá voy a poner este inner join. Y acá está la tabla usuario, primero. Y se une con la tabla. Es lo mismo que el otro join. ¿Ya? Y aquí parte la tabla 2. A ver si es exactamente lo mismo. Me parece que hubo un cambio. No, porque. A ver, aquí. Queda un poquito. A ver. Transcripción. Voy a agrandar un poco esto. Y ahí tenemos los dos. Ya, este es el inner join que está hecho sin la sintaxis de join. Ya, entonces está la tabla 1. Entonces campo, inner join la tabla 2. Tabla 1, tabla 2. Aquí está con la sintaxis de inner join. En este caso coloca join. Y se dan cuenta es lo mismo. Tabla 1, tabla 2. Si lo hacemos acá, vemos que cambia. La tabla 1 es esta y termina aquí. Y luego parte la tabla 2. El orden ahí sí importa porque cambia cómo está estructurada la tabla. ¿Ya? Entonces, en este caso, hicieron el orden de la segunda, usuario y rol. Usuario y rol. ¿Ya? Que es el caso que yo empleé para indicarles cómo iba armando la query. Partimos del usuario y terminamos en el rol. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? ¿Ya? Si yo, en vez de inner join, escribo left join. Miren lo que pasó. Obtuve todos los registros de la primera tabla, usuario, más los registros de la segunda que cumplan con la condición, que eran solo estos dos. Y el resto apareció null, en blanco. Ahí está la diferencia entre el inner join, que solamente obtiene los que son comunes, los que cumplen ambas condiciones y solamente están en ambas tablas. En el caso del left join, obtengo todo lo de la primera tabla unido con lo que cumple la condición, unido los datos de la segunda tabla que cumplen esta condición. Eso. Pero tengo la tabla completa, toda la primera tabla completa, y le uno los datos de la segunda tabla que cumplan la condición. En el otro, en el join normal o inner join, yo obtengo solo los registros que cumplen la condición, obtengo solo los registros que cumplen la condición de ambas tablas, por decirlo así. La intersección de ambas tablas. Ahí está la diferencia entre el inner join y el join. Si quito el left, pongo join, solo obtengo los registros que cumplen, que están en ambas tablas, por decirlo así. La intersección de ambas. Pero si yo pongo left, voy a obtener todos los registros de la primera tabla, más los registros de la segunda tabla,
que cumplan el criterio. Ya tengo todos los registros de la primera tabla, más los registros de la segunda tabla que cumplan el criterio. Pero tengo todos los de la primera tabla. Ahí están los campos null. Sí. Los que no ves. Los que no cumplen quedan en blanco, nulo. Son valores nulos. Que pongo esta query también en el terminal, en PSQL. Ahí están los tres y estos aparecen como en blanco. No tiene nada, que son valores nulos. Tal como ahí el null aparecía en blanco, acá también. Nicolás, quedó ahí, ¿se ve lo del left join? Sí, profe, sí, se ve. Sí. Ahí sí, ¿viste? Ahí está la Estaba diferencia haciéndolo del al segundo. revés, por ejemplo, y estaba como porque me da cuenta que cuando uno pone from usuario, sale al final. Entonces, en el caso, como te le había preguntado al anterior, si yo quisiera que me saliera al revés, que me saliera primero Acá de el rol con los usuarios que claro, cumplan eso. claro, También, pues. te puse, le Acá cambié lo invertimos. sí, claro, lo invertí, lo mismo con en el on, Y en el on, claro. Y ahí va a aparecer todos los campos de los usuarios más los, digo, rol todos los de ID, rol rol ID más y el los que otro es cumplan. usuario rol.id y el otro usuario.id-rol. Claro, aquí era ID. Y aquí vemos rol. Si ejecutamos esto, nos aparecen todos los de rol unidos con los usuarios que cumplen la condición. Que el rol sea igual al usuario. Entonces ahí el orden importa, que son justamente las dos aproximaciones con orden distinto. En el linear join da lo mismo, pero en el left join no da lo mismo, porque se obtienen resultados distintos. Yo esto lo voy a copiar. Voy a copiarlo al Visual Studio. Acá. Y este era la misma, pero en vez de join, era left. Left join. Entonces, serían esas tres cosas y los voy a copiar así. También acá. Para tener las tres. ¿Ya? Entonces, este es el formato, aquí partimos con inner, ¿ya? Donde tenemos solo los que cumplen la condición que estén en ambas tablas. Acá parte por usuario, todos los usuarios más los roles que estén presentes, así que cumplan la condición. Entonces serían esos tres registros. El usuario no tiene rol. Y en este caso, parte de los roles. Entonces, tiene todos los roles y se le agregan los datos de usuario que cumplan la condición. Entonces, tiene todos los roles, están acá, aquí llega el rol, todos los roles, y se le unen los usuarios que cumplan la condición. Si en la tercera query le colocamos right, haría los resultados serían similares a la primera, ¿no? Al primer left. Exactamente, si ponemos aquí right,